Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra dosis mañanera de la palabra de Dios. El Salmo 23 es un salmo hermoso, maravilloso, es el salmo, quizá uno de los salmos más conocidos, si no el más conocido de todos, y es un salmo que siempre nos llena de esperanza, nos llena de fortaleza, nos llena de fe, aún en medio de circunstancias difíciles. Sin embargo, el Salmo 23 tiene una clave, la clave de su cumplimiento, y es que Jehová es mi pastor, pero eso tiene un corolario, una derivación, y es que yo soy su oveja. El Salmo 23 es para aquellas personas que verdaderamente son las ovejas del Señor. Muchos usan el Salmo de muchas maneras, pero para que el Salmo tenga el impacto en nuestras vidas completo de lo que dice todo el Salmo, nosotros necesitamos ser las ovejas del Señor. ¿Y qué significa ser una oveja del Señor? En primer lugar, significa no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. La palabra Jesús en Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor, dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y eso implica que nosotros escuchamos la voz de Dios, la voz de su palabra, y la obedecemos, la seguimos. Una de las claves de la vida del creyente para que sea una vida bendecida, una vida en victoria, una vida en plenitud, es que necesitamos conocer la palabra de Dios y obedecerla, seguirla, aplicarla en nuestras vidas. Si nosotros revisamos la Escritura detenidamente, vamos a encontrar que en 66 libros de la Biblia hay más de 200 o 300 exhortaciones a que nosotros vivamos la palabra, no solo la conozcamos, sino que la pongamos por obra, y no solo en nuestra vida eclesiástica o en nuestra vida privada, sino en todos los campos de nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida financiera, en nuestra vida social, en nuestra vida estudiantil, en todas las áreas de la vida. La palabra es para todas las áreas de la vida, no solo para vivir una vida eclesiástica, de tal manera que necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dejó su palabra escrita, y aparte de ello, no solo nos dejó su palabra escrita, sino que nos da su Espíritu Santo para que viva en cada uno de nosotros, para que su Espíritu nos recuerde la palabra, nos la enseñe, y además nos ayude a ponerla por práctica, nos guíe y nos fortalezca para ponerla por práctica, de tal manera que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, entonces se van a cumplir todas las promesas, no solo del Salmo 23, que las incluye, que en general incluye todas las promesas de la palabra de Dios, sino las promesas específicas que encontramos en muchos pasajes. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice que si nosotros obedecemos la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. De la misma manera, Mateo capítulo 6, versículo 33, nos recuerda que si buscamos el reino de Dios y su justicia, y eso quiere decir el gobierno de Dios y de su palabra en nuestras vidas, que nos dirija, que nos guíe, entonces vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. La palabra también en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 dice, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y la prosperidad del alma es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras decisiones, en fin, todo nuestro ser. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no pensemos como piensa el mundo, sino que nos transformemos en nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y eso quiere decir el cumplimiento de todas sus promesas en nuestra vida. El Salmo 23 es un salmo hermoso, maravilloso, pero requiere de nosotros. En el Salmo todo lo hace Dios, salvo en el principio.
nos da la clave. Dios lo hace todo cuando usted y yo somos sus ovejas, cuando usted y yo somos sus hijos. Y la palabra de Dios nos dice que somos sus ovejas o somos sus hijos cuando reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, cuando Jesús es nuestro Señor y Salvador, cuando le hemos entregado nuestra vida a Él. La palabra nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creemos en su nombre nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Y creer en su nombre es creer no solo quién es, sino lo que Él dice y lo que Él hace, es creerle a su palabra. Y eso es muy sencillo, es entregarle nuestro corazón al Señor completamente, pedirle que Él venga a asumir el señorío de nuestras vidas, que Él mande en nuestras vidas, que Él sea y que perdone nuestros pecados. Y esto es algo que necesitamos hacer continuamente, no solo una vez, sino recordarnos todos los días, los que ya somos creyentes, recordarnos todos los días que Él es nuestro pastor y es nuestro Señor, es nuestro Padre. Necesitamos oír su voz. ¿Y por qué necesitamos oír su voz? Porque Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y su palabra nos guía al cumplimiento de esos planes de bien y no de mal que Él tiene para cada uno de nosotros. Si no conocemos su palabra, si no escuchamos su palabra, si no somos dirigidos por su palabra, los planes van a estar ahí, pero no los vamos a alcanzar, porque el camino para alcanzar esos planes es la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Y Él es el camino porque Él es la palabra encarnada. Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14 nos recuerdan que Jesús es el verbo de Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. De tal manera que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Dios tiene esas promesas maravillosas del Salmo 23 para cada uno de nosotros, pero requiere de nosotros nada más que caminemos en su palabra. Y no necesitamos un caminar perfecto, pero sí necesitamos un corazón dispuesto a obedecer en la medida de nuestras fuerzas y en la medida de que escuchemos al Espíritu Santo y seamos guiados en el Espíritu Santo. El Señor no espera perfección, pero sí espera un corazón. Dice la palabra que Él no ve lo que ven los hombres, sino que Él ve el corazón, Él ve las intenciones de nuestro corazón. Eso es mucho más importante. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida, porque del corazón cada uno de nosotros somos como pensamos en nuestro corazón. Así que por eso el corazón es importante. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Muy bien, para terminar, vamos a leer ese Salmo 23 completo para que entre en nuestro espíritu, en nuestro corazón, bendiga nuestra vida, bendiga nuestro día, bendiga, llene nuestros pensamientos y nuestro corazón el día de hoy, para que caminemos en la palabra y para que caminemos en el Señor. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra, esta perla matutina, nuestro alimento matutino de la palabra de Dios, esperando que tengan un bendecido día, que todo les salga muy bien. Muchísimas gracias por conectarse a esta perla, y les recuerdo que tenemos otra perla a mediodía y otra por la noche, para que sigamos, para fortalecer nuestra vida en el Señor. Muy bien, entonces que tengan un bendecido día y un abrazo para cada uno.